Bienvenidos al mejor curso gratis de trading algorítmico. En este curso vamos a repasar todos los conceptos necesarios para que puedas empezar a crear tus propios sistemas de trading algorítmico desde cero. Vamos a empezar desde lo más básico e iremos hasta lo más avanzado. Hablaremos de entrada de qué es el trading algorítmico, de estrategias de trading algorítmico, gestión de riesgo, mercados e incluso de cómo montar una propia cartera diversificada. Abajo vais a tener los timeframes del vídeo para que os podáis mover hacia adelante o hacia detrás según lo que más os interese. Yo personalmente llevo ya más de 7 años dedicándome profesionalmente al trading, pero no tengo los conocimientos necesarios para hacer un curso completo de trading algorítmico. Es por eso por lo que he decidido traer a un experto. En este caso he traído a Rubén Martínez. Rubén Martínez es un trader algorítmico profesional, gestor de portfolios, que estudió economía y empezó formándose dentro del sector trading con las licencias de operador MEF, de opciones y futuros. Tiene especialización en ciencia de datos y una formación sobre análisis cuantitativo en un hedge fund. Abajo en la descripción de este vídeo vais a tener acceso a su canal de YouTube y a otras redes sociales, por si os interesa más el mundo del trading algorítmico o por si queréis contactar con él personalmente por algún tipo de duda. Así que, dicho esto y sin más dilación, pasemos ya con el curso. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este curso sobre trading algorítmico. Muchísimas gracias a Alex por invitarme a hablar sobre algo que hago cada día y que me gusta muchísimo. Bueno, si no me conocéis, que entiendo que no, mi nombre es Rubén Martínez, soy trader algorítmico y lo que vamos a dar durante lo que dure esta formación va a ser totalmente al grano, directo. No me voy a andar con muchísimos tecnicismos porque entiendo que la gran mayoría de vosotros es su primera iniciación, por así decir, al trading algorítmico. Por lo tanto, nos vamos a centrar en los pilares básicos, en lo que de verdad considero que funciona, lo que no funciona, las herramientas que hay, las técnicas que se suelen aplicar. En definitiva, en la chicha y en lo que realmente merece la pena y realmente podemos aprovechar. Entonces, llamémoslo curso, llamémoslo formación, como queráis llamarlo. Vamos a comenzar, ¿de acuerdo? He preparado unas cuantas diapositivas para no perdernos demasiado, para no divagar, porque vais a ver que a mí me gusta mucho y no me quiero ir por las ramas, sino que he querido ser muy específico en cada una de las cosas que tratemos y hablarlo sobre todo para no perdernos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo o qué es lo que vamos a hacer durante esta formación? Vamos a aprender, como te decía, sobre herramientas, sobre cómo podemos crear estrategias, las formas que hay. Vamos a aprender sobre errores grandes que se suelen cometer cuando hacemos estrategias de trading. Ahora hablaremos de lo que son estrategias de trading. Cómo diversificar, cómo tenemos nosotros que diversificar con herramientas y estrategias, porque vamos a ver el potencial de trading algorítmico y en qué se basa. Por supuesto que vamos a empezar por ahí, de qué es esto de trading algorítmico, trading cuantitativo. No te preocupes porque no, o sea, aunque empieces desde cero, te vas a enterar absolutamente de todo, o al menos voy a intentar que así sea, ¿no? Igualmente, siempre luego dejaremos para si alguien no entiende algo, que se pueda preguntar. Como te digo también, ¿para qué estamos aquí? Pues al final si hacemos trading algorítmico es para ganar dinero, ¿no? Pues cómo podemos monetizarlo, es decir, una vez que tenemos estas herramientas, ¿cómo podemos hacerlo para conseguir sacar rentabilidad? ¿Qué tenemos ahí fuera en el mercado a día de hoy, ¿no? Pues todo eso lo vamos a tratar en esta formación. Y sobre todo lo quiero hacer de forma muy muy práctica. Lo primero que estás viendo aquí es un pantallazo que si alguien de los que está viendo este curso me sigue en redes sociales habrá visto que alguna vez he compartido esta imagen porque me gusta muchísimo y es la viva imagen o la exageración, porque es una exageración, de lo que vivimos cuando comenzamos en el trading, ¿no? Cuando comenzamos en el trading estamos muy cercados de, mira, pues esto parece que funciona, lo otro parece que funciona, aquí sí dibujo una gráfica, si aquí dibujo, por ejemplo, una línea, esta tendencia parece que sí, la otra que no, pero realmente lo que debemos arrojar es un poco de luz y está muy bien aplicar estrategias, está muy bien hacer todo esto, pero realmente lo que tenemos que saber es si lo que estamos aplicando funciona o no funciona. ¿Y esto cómo se puede saber? Esto se puede saber con números. Entonces, por mucho que nosotros llenemos el gráfico de líneas, lo que estamos tomando son decisiones, no voy a decir al azar, pero sí muy cercados por nuestras opiniones. Seguramente si ese mismo día, a esa misma hora, te sientas delante del ordenador, igual a lo mejor podrías haber dibujado otra cosa y seguramente habrías acabado comprando o vendiendo en otro punto. Entonces, si tomamos decisiones que no son objetivas, los resultados tampoco van a ser concluyentes de si lo que estamos obteniendo realmente funciona o no funciona. Y es por eso donde de verdad todo se fundamenta en el trading algorítmico o el algotrading que estás viendo ahí, que al final es lo mismo, es trading algorítmico. ¿Qué es el trading algorítmico? El trading algorítmico es trabajar con estrategias que luego se trasladan a algoritmos y que luego realmente se ejecutan de forma automatizada en el mercado. No es ni más ni menos que eso. Un
algoritmo de trading puede ser tan fácil como compra cuando el precio supere la media de 200 periodos. Punto. Eso ya puede ser un algoritmo de trading. Algo que se suele pensar muchísimo es, o sea, que el trading algorítmico es algo súper complejo, que hace falta tener como una formación de haber estudiado en Harvard para poder hacer X sistema, que los sistemas más complicados, que ya veremos que eso no es así, son los que realmente mejor funcionan, que hay que tener una capacidad de matemática súper avanzada para ver los modelos que realmente pueden entrar al mercado y tal. Hay que saber lo que hay que saber, ¿vale? Y como todo, en casi todas las disciplinas de la vida, los básicos es lo que realmente funciona, ¿de acuerdo? Entonces los básicos, el 80% de la regla del 80-20, pues bueno, pues al final el 20% consigue el 80% del resultado. Hay mucha literatura sobre los bots de trading. Este bot funciona, tengo un bot, he instalado un bot, seguramente conoces a algún amigo que te dice, he instalado un bot que va de cojones, ¿no? Y luego realmente pasa, no sé, 30 días, 2 meses, 3 meses y le preguntas, oye, aquel bot que tú tenías, ¿realmente qué resultado te ha dado? Hostia, es que me quemó la cuenta, es que empezó a perder, es que se puso tal... Y vemos que no tienen resultado. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto, no? ¿Por qué estamos hablando de este tipo de bots? Esto no es por un bot. Esto no es por trading algorítmico. Esto es porque tú has instalado algo que realmente no sabes cómo funciona. Entonces, si tú codificas algo que es de calidad, tú tienes calidad. Si tú codificas algo que realmente lo que es una martingala o la regla del casino, que es lo mismo de doblar el capital cuando vas perdiendo, y tienes técnicas de riesgo muy agresivas que te queman la cuenta, da igual que lo hagas de forma manual, que lo hagas con un bot. Te va a quemar la cuenta. Lo que pasa es que el bot, la mayoría de bots que hay ahí fuera en el mercado son de este tipo. Y te voy a decir por qué. Porque es lo más fácil de hacer. Es muy fácil, no se requiere estrategia. Es simplemente comprar y cuando el precio cae, pues seguimos comprando y cuando el precio cae, seguimos comprando y cuando el precio cae, seguimos comprando. Y al final es una réplica de una réplica de una réplica. Y al final, pues bueno, pues tenemos los resultados que obtenemos y normalmente nos hacemos la idea de que, vale, pues entonces los bots no funcionan. No, los bots no funcionan porque lo que estás aplicando no funciona. Si tú, como digo, automatizas algo que es bueno, pues tienes una estrategia buena. Muy posiblemente si tú aplicas una estrategia automatizada que podrías aplicar en real, seguramente los resultados que vas a obtener van a ser mejores. ¿Por qué? Por la ejecución, porque no van a intervenir las emociones, porque seguramente la mano va a estar quieta, porque vas a hacer lo que tiene que hacer la estrategia, porque ya está automatizada. Eso lo veremos también a continuación, pero importante tener esa parte clara. Y me gusta también hablar de algo, y es que cuando le preguntas a un amigo sobre estrategias y tal, y te dicen, oye, esta estrategia tal, ¿se puede automatizar? Yo siempre digo lo mismo, y es, toda estrategia se puede automatizar, siempre y cuando tengas claro lo que quieras automatizar. Porque cuando muchas veces preguntas a alguien, le preguntas a un amigo si no hace la prueba, o incluso a lo mejor tú mismo estás comenzando en esto del trading, y le preguntas, vale, ¿qué quieres automatizar o qué es lo que te gustaría automatizar? Pues yo lo que quiero hacer es que cuando el precio suba mucho, vender. Y cuando el precio baje mucho, comprar. Y dices, vale, ¿pero qué es mucho? ¿Un 2%? ¿Un 1%? Cuando baje por debajo de la media de 50, cuando baje por debajo de un nivel, no sé. Yo es que cuando baja mucho compro. Ya. Muy bien, pero ¿cuándo lo compras exactamente? ¿En qué punto? Cuando yo veo que... cuando tú ves, ahí hay una parte de interpretación importante. Entonces tenemos que decirnos verdad. Es muy importante decirnos verdad con las estrategias. Es decir, que tengamos todo perfectamente atado para que si tú, por ejemplo, se lo dijeses a un niño de 7 años, de 8 años, de 5 años incluso, en un papel supiese lo que tiene que hacer. Yo lo que tengo que hacer es comprar en este punto, lo que tengo que hacer es vender en este punto, ¿no? Pero ya que hemos tocado un poco lo que es el trading algorítmico, que como te digo, al final es aplicar estrategias pues en base de código para que el ordenador las pueda saber lo que tú estás comprando y que al final lo que quieres hacer y que al final con ese código que tenemos, entrar y salir al mercado. Es operar, hacer trading con algoritmos, por así decir, y ya está, muy simple. Y también desmitificar un poco todo lo que estamos hablando de que no es tan complejo. Realmente no es tan complejo. Lo que pasa es que parece que se pone ahí en un altar, pero no. De verdad vamos a ver que es súper simple. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer trading algorítmico? ¿Es una moda? ¿Es algo que, no sé, que parece más guay, que por eso lo vamos a hacer? No. Yo me di cuenta ya hace años, a los 2-3 años de comenzar,
me di cuenta que yo veía una estrategia o veía a alguien, seguía a alguien, intentaba pues copiar un poco lo que hacía, esa estrategia, podía tener resultados un tiempo, luego aprendía a otra persona, más de lo mismo, y llegó un momento en el que yo dije, hostia, pero si yo quiero hacer esto bien, yo tengo que saber si esto de verdad es rentable o no, porque yo me puedo tirar así toda la vida. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empecé a tirar un poco del hilo, a ver conferencias de personas que me topé con una conferencia de alguien que ya hacía trading algorítmico en su día, pero en Estados Unidos, y a partir de ahí empecé a tirar del hilo y dije, vale, hay una manera de hacer todo esto con una base, o sea, cuantificado. Entonces, yo ya sí sé si puedo aplicar esa estrategia o la otra porque tengo unos resultados que hasta ahora están funcionando. Nadie sabe, y esto es importante y nadie lo dice, lo que va a pasar mañana. Tú puedes tener una estrategia que puede estar corriendo y que puede estar muy buena y que a lo mejor de aquí a unos meses deje de funcionar. Hay técnicas para cuando deje de funcionar una estrategia reemplazarla por otra, desactivarla, por supuesto que sí, para desactivar los sistemas. Pero lo que está claro es que si no sabes lo que estás aplicando, vas a perder dinero. Entonces es importante que al menos la base de partida tengamos ya estrategias que han sido rentables en el pasado e incluso que estén siendo rentables ahora. Y a partir de ahí podemos atacar al mercado porque sabemos que tenemos una ventaja. O sea, eso es lo que se dice, que tenemos una ventaja. Entonces es muy importante, y esto lo podemos hacer con el trading algorítmico porque tenemos los códigos de las estrategias y las estrategias codificadas. Simplemente en una plataforma podemos correr un backtest y arrojar todas las estadísticas que tiene un sistema de trading. Podemos ver el retorno, podemos ver el riesgo, podemos ver cuántos trades hace al mes, podemos ver cuánto pierde, podemos ver cuánto gana, absolutamente todas las estrategias. Esto es súper importante para tener todo a raya y tenerlo todo controlado. Además, lo hablamos anteriormente, de mantener a raya todo el tema de emociones, porque cuando uno gana se puede venir un poco arriba, que sí, que sabemos que al final es mucho más fácil cuando uno gana, pero también cuando uno pierde, pues le puede temblar un poco el pulso a la hora de entrar al mercado, porque ya sabemos que después de una racha de operaciones perdedoras, hostia, pues al final uno dice, no sé si a lo mejor esta entrada no está siendo totalmente o 100% objetivo. Entonces es importante tenerlo muy eso grabado, ¿no? Aparte de que si hacemos trading algorítmico o trading con diferentes estrategias que están ya automatizadas, lo que podemos hacer, y lo primero de todo, es que podemos atacar al mercado con diferentes frentes, diferentes soldados. Es decir, podemos tener estrategias diferentes que estén constantemente ejecutándose. Para mí, esto, junto con cuantificar, es la clave. Por eso estás viendo la parte de cuantificar en negrita. Porque hablábamos antes de lo importante que es medir. Porque mira, aun en el caso de no ejecutar la estrategia 100% automatizada, si tú ya la tienes cuantificada, al menos, aunque no la tengas automatizado, al menos ya sabes que estás aplicando algo que es rentable, ¿no? Y al menos seguramente ya tendrás tus pautas objetivas para entrar al mercado. Y eso ya es mucho, ¿de acuerdo? Eso ya es mucho. Ahora, si consigues automatizarlo, ya lo que obtienes es una serie de extras, como te decía, de mantener las emociones a raya, poder diversificar, porque hay estrategias que a lo mejor operan por la noche, a lo mejor hay estrategias que operan por la tarde, o a lo mejor hay estrategias que operan durante el día. Podemos operar el dólar yen, por ejemplo, podemos en la sesión, por ejemplo, asiática, podemos operar, por ejemplo, no sé, pues un mercado que sea a lo mejor una estrategia nocturna, podemos operar el oro, entonces no vas a tener 25 gráficos abiertos y operando diferentes time frames con estrategias totalmente diferentes, te volverías absolutamente loco y sería inviable porque no se puede hacer. Sin embargo, si las tienes todas corriendo mientras que tú estás supervisando todo lo que pasa, eso es mucho más factible. Y sobre todo, también hay que tener en cuenta que vivimos en una época en la que no tiene mucho sentido, en la que a lo mejor estés 2-3 horas delante de la pantalla de algo que tú ya puedes automatizar. Es que es muy sencillo de automatizar. Incluso vamos a ver herramientas donde lo puedes hacer, pero si no pudieras hacerlo con esas herramientas, se lo puedes encargar a alguien que lo haga. Hay plataformas como MQL5, Fiverr o cualquier este tipo de plataformas donde tú puedes encargar que te automaticen una estrategia y te la van a dar ya automatizada en la plataforma que tú quieras para ejecutar. Entonces, entre codificar esto y estar todos los días 2 horas esperando que se dé un trade donde a lo mejor puedes fallar, incluso por tu interpretación, pues mucho mejor hacer este tipo de cosas. Luego la parte de la ejecución. La ejecución siempre va a ser mejor si está codificada y si está automatizada que la puedas hacer tú, porque de que vas a la plataforma, le das a comprar, compras, etc., pues el sistema ha entrado ya seguro, 100%.
¿Y cuál es la base del trading algorítmico y la base de todo lo que estamos hablando? La base, como te decía al comienzo, son las estrategias. Las estrategias son las reglas de entrada y salida. Te voy a poner un ejemplo de lo que puede ser una estrategia de trading. Una estrategia de trading puede ser algo tan simple como, por ejemplo, comprar a las 5 de la tarde un viernes en el oro y salir el lunes a las 3 de la mañana. Y tú dirás, ¿y por qué? Porque a lo mejor hay una pauta en el oro que dice que puedas estar comprado el fin de semana y ganar dinero. Y tú puedas pensar, pero Rubén, a mí me han dicho que estar comprado el fin de semana es tener mucho riesgo. Pero eso es lo que te han dicho, ¿vale? Eso es lo que te han dicho, porque si se hace bien, no tiene por qué tener tanto riesgo. De hecho, si tú cuantificas el oro, tiene una ventaja de estar comprado el fin de semana, porque los grandes fondos se cubren durante el viernes, empiezan a acumular para cubrirse de los stocks que puedan tener en físico. Entonces van al mercado y normalmente hay una pauta, que nosotros eso lo trabajamos bastante dentro de la comunidad de trading algorítmico, donde hemos visto que tenemos estrategias de hecho que se basan en esto. Comprando en un momento determinado el viernes, pues puedes obtener una ventaja bastante grande, y saliéndote simplemente el lunes, pues ya tienes una ventaja en el mercado. Eso ya podría ser una estrategia de trading tan simple como esa. ¿Qué tipo de estrategias existen? Bueno, pues tenemos estrategias, por ejemplo, por pautas estacionales, que sería esa, es decir, por una franja horaria que funciona muy bien, o un día de la semana, o un tiempo a lo mejor al año, que funciona muy bien. Luego tenemos estrategias que pueden ser tendenciales, es decir, que explotan la tendencia de un activo cuando un activo tiene tendencia, como por ejemplo activos que puedan ser los índices, como puede ser Bitcoin, como puede ser pues los criptoactivos que tienen muchísima tendencia y es muy agresiva. Pues este tipo a lo mejor de estrategias que entran cuando el precio supera, por ejemplo, un máximo o perfora un mínimo, intentar ahí pues aprovechar esa ruptura para incorporarte, puede ser pues una buena idea. De hecho, también, aparte de las estrategias tendenciales que explotan una tendencia, también están las de ruptura, es decir, que se incorporan solo en esa ruptura, cuando se produce esa ruptura en el precio. También tenemos las estrategias de mean reversion, que lo que hacen es exactamente lo contrario, es aprovechar una ineficiencia cuando el precio al final pues revierte a una zona, como puede ser, por ejemplo, una media. Cuando el precio ha subido demasiado, pues si tenemos localizada una ventaja en el mercado, que cuando el precio supera una zona, normalmente en un tanto por ciento de las veces revierte a una zona, pues lo que podemos hacer es, si sube demasiado, por ejemplo, como te decía anteriormente, pues vender, intentando pues buscar esa ineficiencia, o cuando llega a ese punto pues comprar y listo. Y al contrario, es decir, si baja demasiado, pues oye, si sabemos que normalmente el precio revierte porque no suele tener ese activo mucha tendencia, pues comprar abajo, por ejemplo, y luego cuando llega a un determinado nivel, como puede ser, por ejemplo, pues una media móvil, como te decía, a partir de ahí pues cerrar la posición y listo. Estas son pues estrategias, por ejemplo, tendenciales, mean reversion. Entonces son diferentes formas de atacar el mercado, porque no existe un traje para cada uno de los activos y temporalidades. Esto es algo que normalmente se dice mucho, es decir, tengo una estrategia que funciona muy bien. Y entonces preguntas, ¿funciona muy bien? ¿Para qué? Y dices, no, funciona bien en todos los activos. Y dices, hostia, ¿todos los activos? Sí, funciona bien en todo. Y dices, hostia, pues es que en todo. Es que no es lo mismo, por ejemplo, operar divisas que operar criptodivisas. Porque las criptodivisas tienen una tendencia salvaje y las divisas normalmente son más de tipo mean reversion, es decir, que no tienen tanta tendencia, porque al final son activos que normalmente pues, se mueven en una franja determinada, ¿no? Entonces, si el comportamiento de los activos es diferente, tenemos que atacar el mercado con estrategias diferentes. ¿Entendéis a dónde vamos? Y también hay que hablarlo así también con temporalidades, es decir, podemos trabajar con estrategias que operen, por ejemplo, en 4 horas de una determinada manera y luego en 1 hora, por ejemplo, o diario, o en 15 minutos, de formas diferentes. Entonces, lo que nos hace el trading algorítmico es que podemos aplicar diferentes estrategias en base a su comportamiento, es decir, al comportamiento del activo en sí y al comportamiento que pueda tener el precio. También podemos crear estrategias en diferentes activos, también podemos crear estrategias en diferentes temporalidades, en gráficos de 1 hora, de 4 horas, diario. Y esto es la magia un poco de todo esto, que al final nos convertimos también en una parte de análisis, y lo que hacemos también cuando estamos haciendo algo trading es trabajar la fase previa. Nosotros trabajamos mucho la fase previa, que es como la fase de, oye, vamos a montar todas estas estrategias, de analizar, de crear, de testear, y luego, una vez que ya está creado todo esto, ya simplemente es un trabajo de mantener y seguir. Y luego, por supuesto, crear estrategias nuevas, podemos crear pues un repositorio, pero ya es un trabajo de que, sobre todo, lo gordo está hecho antes. Hay un trabajo de previo y no tienes que estar constantemente delante
de la pantalla ejecutando, y eso es súper importante. Sí que tienes que hacer un seguimiento para que veas que todo se está comportando bien, pero no es un trabajo constante, sino que es de seguimiento. Bien, pero para crear estas estrategias y para hacerlo absolutamente todo esto, ¿cuál es el flujo de trabajo, Rubén? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer para, desde que tú creas una estrategia hasta que la ejecutas en real, cuál sería como la hoja de ruta, ¿no? Pues hay como 4 pasos muy diferenciados. Dentro de estos pasos también hay pues unas etapas, pero que donde todo está perfectamente definido. Nosotros lo tenemos dentro de la City bastante bien definido, y es la fase de creación, la fase de análisis o testeo y la fase de creación del portfolio y la ejecución en real. Aquí, importante, quiero que te pares un momento y pienses. La fase de creación, vamos a ubicarnos, ahora vamos a desgranar cada una de ellas y te voy a explicar cómo se hace cada una de estas partes de creación, de análisis, de portfolio y de real, de ejecución en real. Pero la parte de creación es desde el momento en el que nosotros vemos o localizamos una ventaja en el mercado, o la creamos incluso con cómo la podemos crear, ahora te diré cómo podemos crear las estrategias, hasta la parte de que nosotros ya tenemos la estrategia creada y la vamos a analizar, ¿de acuerdo? Nosotros, imagínate que identificamos una ventaja, por ejemplo, o que hemos leído por ahí, o en un libro, o incluso nosotros tenemos herramientas para buscar estrategias sin tener que usar la imaginación, sino a través de plantillas podemos ya directamente buscar estrategias. Pues esa es la parte de creación. Tenemos plantillas, tenemos buscadores de estrategias y buscamos con herramientas este tipo de sistemas, ¿no? Estrategias y sistemas de trading son exactamente lo mismo. Luego, cuando las creamos, ¿qué hacemos? ¿Las metemos en real y ya está? Esto es lo que hace mucha gente, sobre todo cuando empieza. Las crean las estrategias y las ponen en real. A funcionar, venga, a machete. Error. Error grande y que cuesta dinero. He puesto a ISIS, pero es análisis. Luego viene la parte de análisis, que es súper importante y donde se caen la gran mayoría de estrategias. La parte de análisis es donde hacemos una serie de test de robustez para, iba a decir asegurarnos, pero sí que en gran medida, en un grado de confianza bastante alto, eliminar todas las estrategias que pueden no ser aptas o que pueden no ser robustas. Y tú dirás, ¿y qué es eso de ser robusto? Que una estrategia no sea robusta quiere decir ni más ni menos que seguramente no se va a adaptar al mercado en real. Luego hablaremos de esto, la parte de análisis, pero nos aseguramos bastante bien con diferentes tests de que la estrategia en real pueda funcionar bien, y le hacemos un seguimiento y un estudio exhaustivo a cada una de ellas. Una vez que tenemos esas estrategias que ya tenemos a un nivel de confianza bastante alto que pueden funcionar bien en real, con una base de diferentes estrategias y diferentes activos, creamos un portfolio. Ahora ya sí, fase de creación de portfolio y implementación del riesgo de cada una de las estrategias, y ya luego la llevamos a real, ejecución en real. Cuando ejecutamos en real, ahora hablaremos de eso, pero siempre cuando estamos comenzando, y sobre todo con estrategias nuevas, en pequeño, siempre con el mínimo lotaje posible, para asegurarnos de que, bueno, lo que estamos haciendo, pues, oye, no se puede ir muy en contra y que las estrategias van corriendo conforme la hemos elaborado y la hemos creado, ¿no? ¿Sabes? Como estás viendo, hay un proceso bastante exhaustivo desde que se crea hasta que se lleva a la ejecución en real. Pero vamos a meternos ya como en la parte de creación de estrategias. Para crear estrategias podemos hacerlo mediante código, podemos hacerlo en Easy Language, programando, podemos hacerlo en Python, podemos hacerlo en diferentes plataformas. Aquí hay ventajas o inconvenientes, ¿vale? Y también lo podemos hacer sin código, que también hay ventajas e inconvenientes. Ahora veremos la parte de cada una de ellas. Programando, podemos directamente pues, utilizar ya herramientas que hay, es totalmente gratuito, pero hay una curva de aprendizaje que es la de remangarte y aprender a programar. Luego también hay una parte también de que si cambias, por ejemplo, de plataforma, pues afecta al tipo de, pues de entorno en el que estés trabajando. Por ejemplo, si estás haciendo Python y luego quieres aplicar en Easy Language o quieres hacer algo, pues te tienes que adaptar al lenguaje. Una vez que ya sabes programar es más sencillo, pero es una limitación. Luego, por ejemplo, plataformas, por ejemplo, Python no están hechas, o sea, tienen librerías para trading, por supuesto que sí, totalmente adaptables cada vez más, pero hacen muchas cosas, es decir, la puedes utilizar para trading, la puedes utilizar, por ejemplo, para biología, la puedes utilizar para diferentes campos. Entonces, no son plataformas específicas de trading. Sin embargo, si lo haces sin código, por ejemplo, con builders,
tienes otra serie de ventajas y de inconvenientes. ¿La ventaja cuál es? La ventaja es que no necesitas saber programar. Lo haces no code, sin código, y son plataformas, por ejemplo, como Strategic One, que es la que nosotros utilizamos, que directamente te permiten hacerlo adaptado totalmente para trading. Todo lo que estás viendo aquí, desde aplicar un backtest, todo absolutamente está hecho para que lo hagas sin tocar código y que lo hagas preparado 100% para trading. Todo, tanto comisiones, backtesting, técnicas que hay, pruebas de robustez, todo está hecho para absolutamente trading. Ahora bien, si quieres hacer algo súper específico, imagínate que tú dices, no, es que yo quiero ver, por ejemplo, el análisis de tweets que se han publicado sobre, por ejemplo, Tesla o sobre, me lo invento, sobre el SP500 en los últimos meses. Y quiero hacer un estudio sobre eso. Si quieres hacer algo tan específico como descargarte los datos de internet, de los tweets que se han hecho para ver, por ejemplo, el impacto que puede tener, por ejemplo, en la cotización del SP500 o de cualquier activo, necesitas programar, ¿vale? Estrategias a lo mejor que son súper específicas, necesitas ser programadas. ¿Qué estrategias, por ejemplo, se pueden aplicar en Strategic One? Pues estrategias, por ejemplo, de máximos, mínimos, rupturas, patrones de velas, indicadores, muchísimas, o sea, muchísimos patrones. De hecho, incluso puedes codificar patrones personalizados. Nosotros ya tenemos nuestros propios patrones personalizados dentro de la comunidad para la búsqueda y las puedes meter dentro de Strategic One para que te busque ineficiencias en base a eso. Entonces, bueno, pues son dos varas de medir diferentes. Nosotros lo hacemos, o yo en mi caso lo hago con Strategic One, y te digo por qué. Lo hago principalmente con Strategic One, aunque sé programar, pero lo hago con Strategic One principalmente. ¿Por qué? Porque para el tipo de estrategias que yo creo, me gustan las estrategias que son súper simples, y esto voy a parar aquí un poco, y es que es súper importante que te quede esto grabado a fuego. Uno de los mayores aprendizajes que yo he hecho dentro del trading algorítmico es que las estrategias cuanto más simples, mejor. O sea, que las estrategias cuanto más simples, mejor. ¿Por qué? Porque punto número uno, tienen menor grado de libertad y la posibilidad de que estén sobreoptimizadas es menor. ¿Qué es sobreoptimizadas? Bueno, pues que hayamos hecho una estrategia en el pasado que aparentemente funciona muy bien, pero que realmente luego cuando la ponemos en real no funciona tan bien, ¿de acuerdo? Imagínate que tú haces un traje súper a medida, te haces un traje perfecto que dices, ostras, me lo voy a hacer. O sea, pero vamos, que respiro y vamos, el traje es perfecto. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor el día de mañana coges algo de peso o adelgazas, ese traje no va a quedar bien. Te has pasado intentando hacer que el traje te quede pues demasiado, iba a decir ajustado, pero bueno, sí, es que al final sobreoptimizado es un sobreajuste en la curva, ¿no? Ahora lo vas a ver gráficamente, te lo voy a enseñar ahora gráficamente, pero básicamente, para que lo entiendas, es que si lo hacemos demasiado, intentamos hacerlo demasiado perfecto en base a resultados, luego en real no se va a comportar bien. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho para unos datos que hemos tenido en el mercado, a toro pasado. Imagínate que yo detecto que una estrategia funciona muy bien con una media de 50,3 periodos y tiene una curva perfecta donde todo va súper bien, y ahora pruebo en esa media de 50,3 periodos, veo la estrategia con la media de 50 y la media de 51. O sea, un poquito más, un poquito menos. Y veo que la estrategia con 50 es un desastre y con 51 es un desastre. ¿Qué crees que puede haber pasado aquí? Sobreoptimización como un castillo. ¿Por qué? Porque una estrategia buena debe ser capaz de funcionar bien con valores sensiblemente superiores y sensiblemente inferiores. Esto es importante que lo tengamos muy, muy en cuenta. Entonces, nosotros necesitamos estrategias que se comporten de manera estable. Es decir, que luego cuando nosotros lo vayamos a aplicar en el mercado y cuando cambiamos un poco los parámetros, las condiciones de esa estrategia, realmente luego en el mercado funcionen bien. Entonces, para la forma que nosotros tenemos de operar, este tipo de herramientas nos facilita muchísimo la vida. ¿Por qué? Porque podemos descargar datos en diferentes activos. Yo, por ejemplo, opero criptodivisas, opero futuros y opero CFDs. Con Strategic One puedo hacer absolutamente todo. Entonces, si necesito, por ejemplo, hacer algo de forma específica, puedo a lo mejor implementar un nuevo indicador en Strategic One, puedo hacer una implementación aquí, pero luego en el día a día no tengo que tocar código. ¿Por qué? Porque directamente busco estrategias y las busco a través de Strategic One y luego le puedo hacer todos los tests y me permite hacer absolutamente todo. Si quisiéramos algún día pues hacer algo súper diferente y hacerlo de otra manera, pues ya sí necesitaríamos hacerlo programando, pero con esta herramienta puedes comenzar a crear estrategias y de hecho puedes comenzar y finalizar a crear estrategias porque cada vez hay más herramientas de este tipo que te permiten hacer todo sin tocar código. Importante,
A la hora de crear estrategias, esto es un tip también que te doy junto con la parte de estrategias, cuanto más simple mejor, que no tengan 50.000 indicadores, que no tengan muchísimas reglas, mantenerlas simples, importante. Crea estrategias que tengan una lógica, ¿de acuerdo? No crees estrategias del tipo, si el día de la semana es mayor que la banda de Bollinger, compra. No tiene sentido. Imagínate, si es miércoles, por encima de la banda de Bollinger, compra. ¿No? Si a lo mejor o el número del mes, por ejemplo, del día del mes es mayor que la banda de Bollinger, imagínate que 15, que hoy es día 15, es por encima de, no sé, o más que banda de Bollinger, que es un indicador, media móvil, o sea, la media móvil de 20, pues compro. O sea, cuanto a lo mejor sea día 21, 22, 23 del mes, compra. Y cuanto sea por debajo... O sea, quiero decir que tengan lógica, ¿no? Porque si no podemos caer en el tipo de reglas de si hoy es lunes y he comido espagueti, pues el eurodólar normalmente a toro pasado, por ejemplo, en el pasado ha funcionado que los lunes que como espagueti, eurodólar sube. A lo mejor sí, pero a lo mejor ha sido casualidad. Seguramente es casualidad, no es causalidad, es casualidad. Sin embargo, si digo los lunes que hay volumen en el mercado, eurodólar sube. Eso tiene más sentido. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo trabajamos dentro de la comunidad? Creamos estrategias que ya tienen una lógica. ¿Te acuerdas lo que te decía del oro que te he dicho anteriormente? Que te he dicho, el viernes en el oro se suele producir una subida por esto. Entonces, nosotros a partir de ahí le digo a Strategic One, oye, Strategic One, he creado aquí una plantilla que dice que compres el viernes y el lunes te salgas. Fíltrame la entrada y búscame algo que afine un poco más la entrada. Y entonces, a lo mejor, entramos el viernes, me lo invento, cuando se produce una ruptura en el precio en 15 minutos o en una hora y salimos el lunes a una determinada hora, ¿de acuerdo? Salimos el lunes a una determinada hora o por un indicador. Y eso va a hacer que afinemos un poquito más incluso la entrada, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos una ventaja sólida de partida. Ventajas sólidas, ventajas simples. Importante. Ese consejo, de verdad, te puede ahorrar mucho dinero. ¿Cómo saber luego si la estrategia funcionará? Los famosos test de robustez, ¿de acuerdo? Lo primero es, cuando hacemos una estrategia, tener una serie de datos o una muestra de datos que es la que vamos a llamar in-sample, y otra muestra que es la que vamos a llamar auto-sample. Imagínate que nosotros queremos crear una estrategia de 2010 a 2022. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es, vale, pues de 2010 al año 2018, esos años, lo que voy a hacer es dedicarlos para ver cómo se ha comportado la estrategia o crear la estrategia. Para crear la estrategia y hacerle un test de cómo funciona. Es decir, yo creo la estrategia y veo y digo, vale, pues lo voy ajustando para que, bueno, parece que la estrategia funciona bien de 2010 a 2018. Ok. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Con el conjunto de datos que no he utilizado para crear la estrategia, es decir, desde el año 2018 al año 2022, lo que voy a hacer es usar esa parte de los datos para precisamente ver cómo se ha comportado la estrategia, porque es muy importante, como estás viendo en pantalla, que la estrategia se comporte bien con los datos no vistos. La franja verde que estás viendo serían los datos que no hemos utilizado para crear la estrategia. En este caso sería, imagínate, de 2017, 2020 hemos creado la estrategia y de 2020 en adelante la dejamos fuera de muestra, autosample que se llama, y imagínate, ¿no? Pues vemos que la estrategia sigue funcionando bien, o sea, si hubiésemos aplicado la estrategia, ok, le hubiese dado buenos resultados, y si no, pues la estrategia no se comporta como estás viendo aquí. Entonces tenemos aquí una estrategia que no se comporta de acuerdo como la hemos creado. Por lo tanto, ese es el primer síntoma de que la estrategia puede estar sobreoptimizada. Bien, Rubén, y entonces tenemos una estrategia que puede estar, que ha funcionado bien, tenemos una estrategia que estamos viendo que con el fuera de muestra ha funcionado de acuerdo, bien, y ya está, ya la podemos conectar en real, ya podemos crear un portfolio. No, hay que hacerle lo que te he dicho antes de los tests de robustez. Los tests de robustez son bastante importantes porque lo que te permiten es tener como una certeza de que lo que estamos viendo o cómo se puede comportar la estrategia cuando cambie el escenario para el que la hemos creado. Es decir, nosotros hemos creado estos datos, ¿de acuerdo? Para un mercado, unos datos concretos, un entorno concreto, entonces, y unos indicadores concretos o unas señales concretas. No tienen por qué ser indicadores, a lo mejor no tiene ningún indicador la estrategia, simplemente es la hora o a lo mejor es simplemente un máximo o un mínimo, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de test son estos? Te lo comento. El test de permutación de parámetros, que es el primero, ¿de acuerdo? SPSS, que es el de permutación de parámetros. Tenemos el test de Monte Carlo y tenemos el test de Wall Forward Matrix. Para mí el test de permutación de parámetros es clave, es súper importante. El test de permutación de parámetros es un test que te permite
ver cómo se comporta la estrategia cuando cambiamos los parámetros arriba y abajo. Imagínate que tenemos un RSI de 2 periodos mayor que 30, ¿no? Y ahí entra una estrategia. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros en vez de entrar con un RSI de 30, pues lo cambiamos a uno de 31, 32, 33? ¿Y qué pasaría si lo cambiamos a uno de 29, 28, 27? Si nosotros con todos los parámetros de la estrategia hacemos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Cambiamos arriba y abajo, ¿qué resultados podemos obtener de esa estrategia? ¿Qué rentabilidad? ¿Qué drawdown? Que drawdown es la máxima pérdida consecutiva de forma continuada. Todo eso nos lo dice este test. Esto es súper importante. Por eso es el test que te agita, por así decir, las condiciones de la estrategia, te permuta también esas condiciones para ver qué resultados podemos obtener y cómo se comporta, cuál es el resultado o el rendimiento de la estrategia cuando eso sucede. Eso nos da muchísima información para ver cómo se puede comportar la estrategia a futuro. Luego tenemos el test de Monte Carlo. El test de Monte Carlo es aleatorizar una serie de características que nosotros queremos aleatorizar. Lo podemos hacer, por ejemplo, con los trades. Podemos aleatorizar los trades. Podemos hacerlos aleatorios para ver qué habría pasado si omitimos, por ejemplo, el 10% de las operaciones. Si cambiamos un poco el orden de los trades. Si subimos un poco las comisiones. Podemos aleatorizar también el deslizamiento, que no es ni más ni menos que al final es ver cómo varía la ejecución de la estrategia, es decir, desde el momento que nosotros damos la orden de que entre hasta que se ejecuta, pues esa diferencia también que existe. En definitiva, este tipo de condiciones de la operativa, cuando las subimos un poco y las bajamos, cómo le afecta la propia estrategia en sí. Y luego tenemos el test de Wolf for One Matrix, que al final es como optimizar en diferentes franjas del tiempo y ver qué habría originado con esos resultados de la estrategia, pues con diferentes tramos in-sample y auto-sample, ¿no? No me quiero meter tampoco mucho en esto porque esto ya sí que es un tema un poco más técnico, aunque es muy sencillo luego en la práctica, pero ya sí que requiere pues un poco más para un primer encuentro con el trading algorítmico. Bueno, pues requiere de remangarse un poco, pero quiero que sepas lo que existe, quiero que sepas que están ahí, que son pruebas que hay que hacer y que son importantes para luego la operativa. Yo en esta formación, en este curso, no me quiero dejar nada de lo que considero que es importante. Es verdad que esto a lo mejor sí que es un poco más de tecnicismo, pero hostia, que sepas que son importantes y que están ahí. El test de permutación de parámetros, si haces una búsqueda y quieres ahondar un poco más, tengo un artículo escrito en el blog sobre ello, sobre Monte Carlo también y sobre Wolf for One Matrix también tengo otro artículo completo en el blog. Si buscas Rubén Martínez en cada uno de los tests, vas a buscar y vas a encontrar información de cada uno de ellos. De todas formas, los dejaré abajo en la descripción también para que los tengas. Una vez que la estrategia es creada, ¿qué es lo importante también? Pues lo importante es estudiar un poco el comportamiento de la estrategia, es decir, saber cuál es el peor día de la semana, el mejor día de la semana, saber qué día ganas más del mes, qué día pierdes más, saber, por ejemplo, en la parte de compra cuánto gana, la parte de si tiene largos cuánto gana, si tiene cortos cuánto gana, si tiene, por ejemplo, pues no sé, la duración de los trades, o sea, absolutamente todo de tu estrategia, porque imagínate que tienes un día de la semana que es nefasto, que es muy malo, pues se puede ver la manera de evitarlo y obviarlo y cómo eso afecta a la propia estrategia en sí, ¿no? Entonces, ya tenemos parte de creación, estrategias muy simples, acuérdate. Tenemos la parte de análisis, de test, in-sample, auto-sample, test de robustez, muy importante. Y ahora vamos a ver la parte de cómo crear el portfolio. Es decir, hemos creado diferentes estrategias en base a lo que te he dicho. Hemos creado, imagínate, estrategias para Nasdaq, hemos creado estrategias para oro, hemos creado estrategias para eurodólar, hemos creado estrategias en diferentes activos y ahora lo que queremos hacer es crear un portfolio. O sea, pero directamente las ponemos a ejecutar en real o en una cuenta así, una cuenta ya las conectamos y ya está. No, hay que ver cómo se comportan las estrategias entre sí. ¿Por qué? Error número 1. O sea, al final te vas a llevar aquí bastantes perlas. Si aplicas estrategias que puedan tener un comportamiento similar y si no lo mides, no lo sabes, y si no lo mides, no lo sabes, repito, puede ser que estés aplicando una estrategia en el oro que tenga un comportamiento en los resultados muy similar a la de Nasdaq o a la de petróleo, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si cuando ganas, perfecto, para arriba. Pero si pierdes, tu cuenta se hunde. Y eso es lo que tienes que obviar. Lo ideal es que apliques estrategias que estén o lo menos correlacionadas posible a poderes. Esto es súper importante. La correlación, cuanto más baja, mejor que mejor. Entonces, como te decía, ¿qué va a ayudar muchísimo a que la correlación esté bajo? ¿Y cuál es la correlación? Pues la correlación es simplemente el comportamiento de una con respecto a la otra, cómo se comporta una con respecto a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ayudar a que esto se mantenga a raya? Ayuda muchísimo las estrategias diferentes, como te decía anteriormente.
diferentes time frame, diferentes tipos de estrategias, diferentes tipos de ventajas, que una, por ejemplo, opere en compra, que otra opere en venta. Todo eso hace que luego la diversificación sea mucho mayor y todo eso ayuda un montón. Entonces eso es súper importante a la hora de tener un portfolio diversificado, como estás viendo en pantalla, donde la correlación siempre, en todo caso, es por debajo de 0,4, es lo más cercana a cero posible. Por lo tanto, aquí tenemos estrategias que están diversificadas. Una vez que tenemos el portfolio montado, vas a ver que, bueno, a partir de ahí podemos también evaluar, esto sería un portfolio, podemos evaluar, por ejemplo, el rendimiento de cada una de las estrategias, que es lo que estás viendo aquí abajo, y luego el agregado, es la parte de aquí arriba, y lo que hace cuando tenemos un portfolio diversificado es que la curva se suaviza mucho más, ¿de acuerdo? Se suaviza mucho más. También te digo, ojo, mucho cuidado con lo que ves en redes sociales de los portfolios estos que parece que tienen una línea de 45 grados sobre backtest, que no se aplican en real, sino sobre backtest, porque suelen ser portfolios muy sobreoptimizados. Suelen ser portfolios muy sobreoptimizados en un periodo de tiempo muy grande y hacen que, vamos, que la curva parezca que te vas a hacer millonario mañana, pero lo importante es luego en real, ¿vale? Entonces, por eso hacemos todo este tipo de técnicas, por eso te estoy poniendo en contexto toda la parte de trading algorítmico y por eso es importante que seguir todos estos pasos uno a uno, ¿no? Entonces, este es un portfolio que contiene Nasdaq, este es un portfolio que contiene DAX, el Nasdaq es el índice de Estados Unidos tecnológico, el DAX alemán, contiene también oro y contiene petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente con esos 4 activos en diferentes temporalidades, atacando diferentes ineficiencias, atacando con diferentes sistemas, podemos tener un portfolio bastante, ¿de acuerdo? Como te comentaba antes, pues diferentes estrategias, diferente correlación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de riesgo, ya que tenemos las estrategias creadas, ya que tenemos las estrategias analizadas y ya que tenemos pues las estrategias medidas, la correlación también. Lo que vamos a hacer es, punto número 1, evaluar el riesgo por operación de cada uno de los sistemas. Yo te diría que como regla, sobre todo si estás comenzando, que no introduzca más de 0,5% de riesgo por sistema. Y tú dirás, hostia, pero es que 0,5 es poco, Rubén, mejor un 2%, ¿no? No. Mantener el riesgo a raya, porque aquí estamos trabajando con diferentes sistemas y es importante mantener todo el tema de riesgo bastante controlado, cuanto más mejor, y para subir siempre hay tiempo. Como digo, para subir siempre hay tiempo, ¿ok? Y luego también hay que evaluar el máximo drawdown del portfolio, ¿de acuerdo? Este es un portfolio que va bastante fuerte, no es para la gestión metería siempre menos, y que tiene un drawdown máximo de un 12%. Te digo porque metería menos porque siempre el drawdown luego crece sobre el backtest, siempre crece un poco en el tiempo, entonces hay que ser conservadores cuando se gestiona con el riesgo. Con tu cuenta pues puedes ir fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues absolutamente esto es lo que te diría. Si hay riesgo por operación un 0,5%, luego a partir de ahí hay técnicas para afinar más, se le pueden hacer Monte Carlos para ver qué riesgo sería el óptimo, nosotros tenemos una plantilla propia para cada sistema, cuánto riesgo introducir exacto, pero como regla básica, para no liarte demasiado, pues un 0,5% por sistema sería más que digno y siempre tener el máximo drawdown controlado del portfolio. Yo te diría que si lo puedas tener en torno por debajo del 10%, mejor que mejor, ¿vale? En este caso, como no es un portfolio para gestión, pues está en un 12 y pico y bueno, pues simplemente que lo tengas muy en cuenta. Luego, esto lo bueno que tiene, la parte de trading algorítmico, una vez que ya tienes todo el flujo de trabajo, que donde ya lo tienes, donde ya puedes ejecutar en real, es que lo puedes hacer en Forex, lo puedes hacer en índices, lo puedes hacer en futuros, lo puedes hacer con criptomonedas. En lo que te comentaba anteriormente, por ejemplo, de hacer un Strategy One, que te quiero enseñar también un poco el programa, porque para que no sea tan técnico todo. Fíjate, el programa es este de aquí, que estás viendo en pantalla. Bueno, pues al final, estas son diferentes estrategias. Esto es un flujo de trabajo. Esto es un flujo de trabajo que nosotros venimos aplicando también. ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, pues solo en este flujo de trabajo en Strategic One, que tú, bueno, pues puedes montar también, lo que puedes hacer es fase de creación, fase de testeo y luego tú vas haciendo test. En cada una de estas tareas son test. Puede ser un fuera de muestra, un otro sample con otros datos, puede ser, por ejemplo, el test de permutación, puede ser el test de Monte Carlo, puede ser diferentes tareas para hacer cada uno y hacer absolutamente todo esto. Cada uno de los test tiene una configuración porque, como te digo, al final, temas de builders y temas de Strategic One y todo esto, aunque es muy... acorta muchísimo la curva de aprendizaje y a la hora de crear sistemas. Tienes que entender que es muy importante saber lo que se está haciendo, porque hay mucha gente que empieza aquí a crear sistemas y ya está, y se cree que con esto da unas curvas espectaculares y ya está, pero es muy importante configurar todo bien, ver todo bien, que los tests hacerlos bien, que te aseguras que las estrategias no están sobreoptimizadas,
que todo se hace como se tiene que hacer, porque es que es súper importante, de verdad, o sea, es muy importante, porque esto puede ser un arma de doble filo, puede ser un cuchillo o puede ser, vamos, algo que te puede catapultar y te puede acortar muchísimo trabajo, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacerlo bien. Entonces, imagínate, ¿no? Pues yo tengo aquí, por ejemplo, las estrategias que estaba viendo antes, con otro riesgo, están aquí, por una cuenta más pequeñita, están aquí. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Una vez que nosotros hemos hecho esta serie de tareas, luego las tenemos en un repositorio, en un banco de datos guardadas, ya tendría aquí mis estrategias. Entonces, bueno, pues lo que te permite este software, por ejemplo, aparte de crear todas estas tareas, que es que yo todo este flujo de trabajo lo puedo dejar automatizado y luego decir, cada una de estas tiene su propia configuración, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Por ejemplo, la gestión del riesgo, por ejemplo, datos, por ejemplo, aquí, pues si queremos ver otro mercado, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una serie de tests que nosotros la podemos hacer aquí test de robustez, por ejemplo, en otros mercados, la podemos hacer en Monte Carlo, por ejemplo, le podemos hacer de permutación, ¿ves? Aquí está haciendo permutación de parámetros, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una serie de condiciones, de características personalizadas, algunas nuestras también. Entonces, es importante que todo esto, pues le des una vuelta y que te tomes tu tiempo en aprender cómo se hace, ¿no? Pero una vez que ya sepas cómo se hace, es tan sencillo como, vale, yo quiero darle a que, por ejemplo, ejecute hasta aquí. Pues me va a hacer todas estas tareas, tanto la de construcción, fuera de muestra, Entonces, esto va a estar ejecutándose mientras que yo a lo mejor o estoy fuera, o estoy haciendo otra cosa, o a lo mejor estoy aprendiendo sobre otra, no sé, lo que sea, o investigando un poco, lo que sea, ¿no? Pues esto directamente se va a ir ejecutando absolutamente todo. Entonces tengo un flujo de trabajo a lo mejor solo para que me está buscando a lo mejor en Forex. Y luego tengo otro flujo que a lo mejor me está buscando en divisas, ¿vale? A lo mejor, mira, imagínate, pues para cripto, ¿no? Pues igual, me puede buscar estrategias solo para cripto, ¿de acuerdo? Entonces, al final yo tengo diferentes flujos y trabajamos con eso, ¿no? Es muy importante a mí, yo no me guardo nada aquí en ese sentido y me gusta ser transparente con esto y luego darle aquí a portfolio, por ejemplo, me puedo crear aquí un portfolio, ¿vale? Voy a poner aquí en Derwinex, en el que estamos, ¿vale? Y aquí tendríamos un portfolio. Simplemente con lo que he hecho, que es unir todas las estrategias, ya tengo un portfolio de absolutamente todo, ¿de acuerdo? Entonces, esto te da mucha información. Aquí tendríamos toda la información, tendríamos absolutamente pues lo que podríamos obtener, lo que no, por una cuenta pequeñita. O sea, quiero decir, es una herramienta que te permite crear un flujo de trabajo constante, siempre constante, que te permite crear plantillas también aquí, bien, que te permite descargar datos, que te permite optimizar, que te permite retestear, que te permite hacer absolutamente todo. Entonces, y otra cosa que también podemos hacer es directamente, nos vamos aquí, por ejemplo, y si yo quiero exportar esta estrategia, pues directamente lo que haría es hacer esto. Voy aquí y le digo, vale, pues yo quiero exportar la estrategia. ¿Y qué es lo que hago? Pues save. Lo puedo hacer para MetaTrader 4, lo puedo hacer para MetaTrader 5, lo puedo hacer para Multichart, TradeStation, la herramienta que quiera, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora te lo voy a mostrar también, tampoco me guardo nada. Por ejemplo, aquí tengo la operativa en criptos, ¿no? Que se están viendo, puedes ver, por ejemplo, las estrategias que están corriendo aquí y aquí. Estas son estrategias que automáticamente van entrando y van saliendo. Se está conectando con Binance, esto es con Multichart y se conecta a Binance y ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquí tenemos las estrategias. Por ejemplo, esta no tiene nada abierto, este par, pero por ejemplo aquí hay una estrategia que va corriendo, ¿no? Pues bueno, pues va corriendo. Entonces, quiero decir, son diferentes estrategias que se van ejecutando. Entonces, ¿cuál es la gracia de tener diferentes estrategias? ¿Cuál es la gracia de hacerlo así? Bueno, fíjate lo importante que es que estamos operando, por ejemplo, esta estrategia que opera tendenciales solo al alza, fíjate, solo compra aquí. Y sí, alguna vez se ha equivocado, por supuesto, pero solo compra aquí. Aquí no ha comprado nada, mira. O sea, aquí no ha comprado nada. Aquí no ha comprado nada. Aquí no ha comprado nada. Aquí se equivoca, claro que se equivoca, porque hay un cambio de mercado. Pero en todo esto, aquí compró, ¿de acuerdo? Y fíjate todo lo que ha aprovechado hasta aquí que se salió. Entonces, esto va de probabilidad y de intentar ganar la mayor parte de las veces. Esto es súper importante que lo tengas en claro. Y igual que tengo, por ejemplo, tema de herramientas, que seguramente te está rondando la cabeza que qué herramientas puedo utilizar. Bien, para criptomonedas, como estás viendo, utilizo Strategic One y Multichart. ¿De acuerdo? Lo exporto para Multichart. Como estás viendo, Strategic One te da la opción de exportar a Multichart. Para CFDs, lo hago también con Strategic One y lo exporto a MetaTrader 4. MetaTrader 4 es gratuito. Para tema de futuros, lo hago en Strategic One y lo exporto a TradeStation. TradeStation, si tienes cuenta, también es gratuito. Entonces, ¿cuál es el coste de Strategic One? ¿Cuál es el coste de hacerlo sin tener que hacerlo sin código?
Bueno, pues el coste aproximadamente de Strategic One está sin descuento aproximadamente, la licencia intermedia de por vida está aproximadamente unos 1.500 euros a día de hoy y creo que está en 100, o sea, puedes hacer pagos de 100 y pico y al cabo de un año se te queda pagado. O sea, yo te pongo todas las condiciones que hay sobre la mesa. MetaTrader 4 es gratuita, o sea, por ejemplo, una persona que quiera empezar directamente con CFDs, que ahí yo recomiendo empezar ahí porque digamos que si te equivocas en pequeño, con un buen broker, pero si te equivocas en pequeño, porque en futuros cada error te va a costar mucho más caro. Entonces, MetaTrader es gratuito, simplemente pues sería el coste de Strategic One. Luego, para TradeStation, pues Strategic One también, y TradeStation, pues si te abres cuenta de futuros, pues es gratuita también. Entonces la plataforma es gratuita. Y en el caso para operar criptos, si lo haces a través de MetaTrader 4, que también se puede hacer, también te sale gratuito la plataforma, simplemente tendrías que pagar la licencia de Strategic One, que tiene también una versión de prueba de 15 días, aproximadamente, creo que son 15 días. Y yo, por ejemplo, que lo hago con Multichart, la licencia de Multichart la que yo tengo está en torno a 2.500 o así. Pero esto es para hacerlo más profesional, ¿vale? O para hacerlo, o sea, si quieres hacerlo, por ejemplo, en MetaTrader, yo te recomendaría para comenzar, pues Strategic One a lo mejor y MetaTrader, y simplemente pues solo tienes el coste de la licencia de Strategic One y no tienes que pagar por tener otra licencia más, ¿de acuerdo? Y sobre todo también lo probaría antes Strategic One, antes de nada, para que estés seguro de lo que estás haciendo y que estás entendiendo todo bien y que al final pues la compra es totalmente pues por así decir, que vas a sacar partido. Y ya que hemos visto cómo crear la estrategia, ya que hemos visto costes de todo, vamos ahora a ver cómo monetizar, porque por supuesto al final todo esto es como una inversión. ¿Cómo se puede monetizar todo esto? Pues hay diferentes opciones a día de hoy. Está en la plataforma, por ejemplo, tipo Darwinex, que Darwinex es al final pues una fintech, que lo que hace es una plataforma que lo que hace es que audita tu operativa y si tienes buenos números, invierte en ti, punto número uno, y también puedes captar inversores para tu operativa y a partir de ahí, pues oye, pues lo que haces tú ya en tu cuenta de trading, pues al final que se copia automáticamente, no te tienes que exponer, digamos más allá de, o sea, no te exigen que hagas una labor ahí súper comercial, simplemente tú haces tu operativa ahí dentro y ya está, no tienes que tener regulación de un fondo ni absolutamente de nada. Tenemos ya personas dentro de la comunidad que tienen muy buenos números, hay personas que ya tienen más de 200.000 euros bajo gestión, personas que están calificando, personas que tienen buenos track records, personas que vayan de hacer trading en discrecional y que ahora están haciendo trading automatizado como estás viendo en pantalla y que poco a poco van sumando dinero de inversores. Igual que lo hacen, por ejemplo, en su cuenta de MetaTrader, bueno, pues al final pues lo hacen en esa plataforma y al final pues si califican entre los mejores traders del mes, pues le dan más capital. Luego, esa es una parte, pero luego también tenemos las cuentas de fondeo, que ya sabéis que a día de hoy están como muy de moda. No soy muy partidario de la gran mayoría porque exigen unas normas que, hostia, no me parecen ni normal, la verdad. Pero realmente cada vez más están saliendo por plataformas que lo que hacen es que te permiten instalar, por ejemplo, EAs o estrategias automatizadas, no tienen limitación. En definitiva, dan buenas opciones, no tienen límite de tiempo, dan buenas opciones para poder aplicar estrategias aquí y que, oye, pues puedas monetizar también tu trading, que yo creo que también es súper importante. Es una vía, además de la plataforma tipo Darwinex, pues oye, pues una vía para que puedas explotar ahí tus recursos, ¿no? Y luego está la gestión de terceros. La gestión de terceros es, oye, pues trabajar para una institución o montártelo por tu cuenta, buscar un vehículo, lo que sea, pero si tienes buenos números, siempre aquí dentro de la industria no va a faltar capital y esto es súper importante saberlo y tenerlo muy claro. No te obsesiones demasiado con la rentabilidad, de verdad. Obsesiónate sobre todo mucho más por el riesgo, porque tener un riesgo a raya en los últimos años es más importante, que eso seguramente le va a preocupar más al inversor que la parte de rentabilidad. Normalmente los grandes capitales, oye, pues al final se van a fijar mucho más en la parte de riesgo. Pero me gusta también hablar sobre las posibles vías que tienes para poder monetizar todo esto, ¿no? Y ahora vamos con las preguntas frecuentes, que le comenté a Alex que me pasase algunas de las preguntas que podíais tener, que yo quería también tener ese termómetro de qué podíais vosotros preguntar, porque yo no soy objetivo con algunas de las cosas, a pesar de que bueno, pues que actualmente pues dirijo una comunidad de trading algorítmico, pero al comienzo no sabes en qué punto puede estar
pues nos podéis estar y a lo mejor uno está en un nivel más avanzado, otro está comenzando y quería saber un poco la percepción, también lo que vosotros percibíais como trading algorítmico. Y oye, pues llegaron preguntas algunas interesantes. También de cómo hacer cosas específicas con trading algorítmico, que ahí ya, como he comentado anteriormente, sería programándolo. Si es algo súper específico, de tengo una estrategia que hace algo súper concreto, eso no te va a quedar otra que o programarlo tú o decirle a alguien que te lo programe por ti. Como te he dicho, en plataformas tipo Fiverr o tipo MQL5, algo así. Lo ideal es que tú aprendes a programar si quieres hacer algo súper específico. Si lo quieres hacer con reglas simples, sencillas y con reglas robustas, también lo puedes hacer en Strategic One, como hemos visto también. Y vamos a comenzar con las preguntas. La primera es, ¿cómo puedo automatizar mi estrategia? Pues ya la hemos visto, ya acabo de respondértela justo ahora mismo. O sea, depende de si es algo específico o no. ¿En cuánto tiempo puedo tener un portfolio? Y esta es una pregunta, o una cartera de sistemas, creo que ponía. Esta es una pregunta que es bastante buena. Y para tener un portfolio, más o menos, de las personas, por ejemplo, que acceden a la City, desde que acceden hasta que lo tienen, aproximadamente un mes y pico, depende de las personas si tienen más tiempo, menos, si ya tienen experiencia o no, pero de media te diría que un mes. Aproximadamente en un mes puedes tener ya un portfolio corriendo y sabiendo lo que estás haciendo. O sea que eso me parece que un mes es una buena cifra. ¿Es necesario algún programa específico? Pues para el buen desarrollo de hacerlo sin código y que lo puedas poner en marcha, pues Strategic One podría ser el programa. Hay algunos otros como Build Alpha o como puede ser EA Studio, pero a ver, Build Alpha es como Strategic One, pero solo o muy enfocado a la parte de futuros. También más técnico, no lo recomiendo para alguien que esté comenzando y tampoco tiene tantas implementaciones como pueda tener, por ejemplo, Strategic One, por lo cual Strategic One me parece una mejor opción. Y luego tenemos la parte de EA Studio, que es solo para CFDs y rollo Forex, es muy simple, no es demasiado básico. Es demasiado básico. Strategic One tiene muchísimas más opciones y puedes implementarle tus opciones. Como te he dicho, la personalización que tú le puedes hacer a Strategic One es bastante alta. Bastante alta. Entonces eso es lo que marca un poco la diferencia. Principales indicadores para crear algoritmos. Esto también es una buena pregunta. Te diría que patrones de velas. Sí, patrones de velas. Te diría que patrones de velas es que hay mucho escrito sobre autores ya anteriormente y por eso te digo, puedes crear estrategias muy buenas de autores como por ejemplo de Larry Williams, de Larry Connors o de Andrea Anger, de personas que son referentes top mundiales y que trabajan muy bien. Luego, como indicadores per se, te diría que si tuviese que elegir alguno, la banda de Bollinger, ADX, sí, banda de Bollinger y ADX, así como indicadores per se. Para indicadores es muy importante que sean, por lo menos nosotros no trabajamos casi nada con indicadores tradicionales como tal, sino que son indicadores muy simples. Por ejemplo, una media que no tengan muchos parámetros, que no sean, por ejemplo, un estocástico con 3-4 parámetros, porque cuanto más parámetros tenga el indicador, es más fácil que la estrategia esté sobreoptimizada. Entonces, como te decía anteriormente, esto hay que limitarlo, ¿sabes? Cuanto más se limite, mejor que mejor. Luego, ¿es necesario tener un ordenador potente? Pues mira, como ordenador potente, como especificaciones, te diría tener 8 GB de RAM mínimo, pero hoy en día la mayoría de equipos ya tienen pues esos 8 GB de RAM. Pero bueno, sí, al menos tener esos 8 GB para que se puedan ejecutar bien. Si tienes eso no va a haber ningún tipo de problema. Y por último, consejos para comenzar. Te diría que intentes aplicar, que aplicar es súper importante, que no te quedes con la cosa de, vale, pues ahora tengo que estudiar sobre esto y estudiar sobre lo otro, eso está muy bien, pero lo importante es aplicar, que empieces a hacer cosas, porque aplicando es como se aprende de verdad, que al final intentes poner en práctica todo lo que hemos dicho hoy, es decir, intenta crear estrategias que sean súper simples, intenta ver qué está funcionando, qué no está funcionando y por qué. Mucho backtesting, que backtestea las estrategias. Rodéate, sobre todo, si puedes, de personas o nútrete de personas que ya hayan pasado por ahí, que estén pasando por ahí o lo que sea. Incluso crea equipos de trabajo, crea lo que sea. Pero intenta nutrirte de todo eso, absorber y beber de eso. Intenta también aportar tú, también, porque eso es súper importante también. Ese feedback de no solo bebo, sino también aporta, porque aportando, o sea, haciendo cosas es como, vale, tengo esta información, mira, pues esto me ha arrojado, ¿qué te ha arrojado a ti? Todo esto es súper importante. Al final, las personas que tienen resultados son las personas que aplican. Por mucho que la información esté ahí, sobre todo es aplicar, y eso es lo más importante. Pero ya sabes los pasos. Crea estrategias,
analiza que la hoja de robustez, que la estrategia sea robusta, monta un portfolio con un riesgo bastante acotado y ejecuta. Con eso vas a tener seguramente ya buenas estrategias. Luego también comentarte que si es para comenzar, lo haría seguramente con CFDs. No lo haría con grandes capitales, porque así lo que te equivocas, como te comentaba anteriormente, te vas a equivocar sin perder mucho dinero y, oye, siempre luego lo puedes escalar. Luego ya en el momento que tú veas que estás teniendo buenos resultados, oye, pues ya te puedes ir a cualquier mercado que tú consideres que lo puedes hacer bien, ¿no? Y nada, decirte también que te dejo email, te dejo también mi Instagram, si tienes cualquier duda, página web, por supuesto, si tienes cualquier duda, ahí me puedes consultar, también abajo en comentarios de este vídeo, pues oye, encantado de resolver cualquier duda que tengas. Voy a dejar también en la descripción, le diré a Alex que deje pues todos los links de lo que hemos hablado, tanto de test de robustez, acceso a todo, también la comunidad de la City, de Trading Algorítmico, que es una comunidad donde explicamos todo esto, donde hacemos todo esto de pe a pa, donde tienes la hoja de ruta para toda la formación, donde tienes personas que ya están aplicando, donde tienes directos, donde tienes estrategias, absolutamente todo. Y si os gusta el vídeo, pues dejad feedback e intentaremos crear alguna segunda parte que aporte más y que sea incluso más práctica, porque es que al final esta parte pues es importante atacar todos estos básicos, porque si me pongo aquí con Strategic One o como si me pongo con algo, pues seguramente íbamos a quedar todos igual, porque iba a parecer un loco aquí haciendo cosas. También en mi canal de YouTube pues hablo bastante sobre Strategic One, tengo vídeos sobre esto, creo estrategias, bueno, pues ahí lo tenéis absolutamente todo y lo dicho, en comentarios os leo y un placer pasar por aquí, de verdad. Abrazo.